Aquí en este video vamos a ver otros tres ejemplos de integración por partes, uno en el cual vamos a tener un pequeño cuidado nada más con respecto al tipo de función que manejamos, y en otro vamos a ver un detalle de que aplicamos dos veces el proceso de integración por partes y después un paso algebraico, dado que la integral, la expresión que corresponde a la integral que queremos calcular se repite, como mencionaba, una vez aplicado dos veces el proceso de integración. Bueno, vamos viendo este primer ejemplo. Este es muy similar a cuando teníamos una potencia multiplicada por función trigonométrica, ya sea seno o coseno, salvo que en este caso tenemos que es un seno hiperbólico, y lo quiero observar por el detalle de el cuidado que debemos de tener con respecto al manejo de los signos al integrar seno hiperbólico, coseno hiperbólico. Entonces hacemos la asignación similar como en un ejemplo que vimos en un video anterior, de que la u será la potencia de la variable y el diferencial de b la función, en este caso función hiperbólica de seno de x diferencial, seno hiperbólico de x diferencial. Entonces tenemos que al calcular nuestro diferencial de u, derivada 2x por dx, y el diferencial de b, que sería el seno hiperbólico de x, diferencial de x, entonces le aplicamos directamente su fórmula, que es el coseno hiperbólico de x, no menos coseno, porque no es una función trigonométrica, es una función hiperbólica. Aquí es donde mencionaba que debemos de tener mucho cuidado con el manejo de los signos en las antiderivadas de funciones hiperbólicas. Son parecidas a las trigonométricas, excepto que hay un cambio con respecto al signo, en este caso particular del seno hiperbólico. En el trigonométrico, sí, la integral del seno de x diferencial de x es menos coseno de x, pero aquí estamos hablando de un hiperbólico, que es coseno hiperbólico de x positivo. Entonces aplicamos nuestra fórmula de integración por partes, multiplicamos u por b. Aquí tenemos u por b, es x cuadrada coseno hiperbólico de x, menos la integral del coseno hiperbólico, que vendría siendo la b, menos b por el diferencial de u. Esta b multiplicado por este diferencial de u. Haciendo simplificación y aplicando linealidad de la integral, entonces aquí tenemos x cuadrada coseno de x, y esta constante 2 la podemos sacar multiplicando de la integral y aplicando propiedad conmutativa, indicando como x multiplicado por el coseno hiperbólico de x diferencial de x. Y entonces aquí observamos que podemos aplicar por segunda vez la integración por partes, haciendo ahora la nueva u como x, el diferencial de b coseno de x. Y entonces en el proceso tenemos que el diferencial de x es únicamente de x, el diferencial de b, que es coseno hiperbólico de x diferencial de x, bueno, pues su antiderivada, su integral, aplicamos la fórmula correspondiente, que es el seno hiperbólico de x. Y entonces, aplicando nuevamente la integración por partes, obtenemos que u por b, con los subíndices, claro, porque estas son diferentes a las con las que partimos de este caso. Entonces u por b es u por b menos la integral de b por diferencial de u, que es esta b por dx. Aquí lo tenemos. Hacemos simplificación, aplicamos propiedad distributiva de la multiplicación, esto lo dejamos tal y como está, menos 2x seno hiperbólico, aquí lo tenemos, menos 2 por menos nos queda más 2, integral del seno hiperbólico diferencial. Y esta integral pues es directo, como ya la tenemos aquí también, coincidentemente, y la integral del seno hiperbólico de x diferencial de x es coseno hiperbólico de x, lo que ya nos lleva al resultado final, que esta integral es igual, estos dos términos los bajamos directamente, y la integral del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico multiplicado por 2. Aquí un pequeño error, no es un igual, es un, hecha la corrección, es un signo positivo, ya que agregamos la constante de antiderivación. Y este seno hiperbólico que genera coseno hiperbólico multiplicado por 2. Aquí tenemos de sobra este diferencial, lo vamos a borrar.
Entonces aquí ya corregido la expresión de manera adecuada. Entonces este es nuestro resultado, coseno hiperbólico, faltó la H, es coseno hiperbólico. Así es como debe quedar, más 2 coseno hiperbólico de x. Este es nuestro resultado final. Pasamos a un nuevo ejemplo. Aquí en esta ocasión vamos a integrar un exponencial por función trigonométrica seno, exponencial de menos 2 teta, seno de 5 teta, diferencial de teta. Y aquí yo lo voy a hacer de una manera, ustedes pueden hacer la asignación aplicando propiedad conmutativa de la multiplicación y verificar que el resultado final es exactamente el mismo. Y entonces aquí tendríamos que nuestra u va a ser el exponencial y el diferencial de b sería seno, la función trigonométrica por diferencial. Entonces hacemos nuestra asignación calculando el diferencial de u y la b correspondiente. Entonces el diferencial de u, derivada, menos 2 por exponencial de menos 2 teta diferencial de teta, y el diferencial de b al ser el seno de 5 teta diferencial de teta, seno de 5 teta diferencial de teta, esta es nuestra b, y entonces hacemos el ajuste para poder integrar como 1/5 del seno de 5 teta por 5 diferencial de teta, y entonces ya tenemos seno de u diferencial de u, que es un menos coseno de u. Haciendo la simplificación, menos 1/5 del coseno de 5 teta. Aplicamos nuestra fórmula de integración por partes, u por b, menos la integral de b por diferencial de u. Aquí tenemos u por diferencial de b. Es esta u multiplicado por este diferencial, menos la integral de b, que es esto de acá, multiplicado por el diferencial de u, que es esta otra expresión. Y entonces, aplicando simplificaciones, tenemos que es menos 1/5 del exponencial por coseno, aquí lo tenemos. Aquí tendríamos que es menos 1/5 por menos 2, nos da más 2/5 multiplicado por el signo menos de la fórmula que tenemos anteriormente, pues nos da nuevamente menos 2/5. Y aquí aplicamos propiedad conmutativa de la multiplicación, coloco el exponencial primeramente y después la función trigonométrica 5 teta. Aquí observen que la integral es de igual grado de complejidad esta, salvo que en lugar de tener función trigonométrica seno, es la función trigonométrica coseno. Vamos viendo qué es lo que sucede si aplicamos nuevamente integración por partes, haciendo otra vez u el exponencial y el diferencial de b, la función trigonométrica con el diferencial. Vamos a ponerle subíndice con los otros ejemplos para diferenciar que no es este proceso, es algo similar pero cambia ligeramente. Y entonces tenemos que la u es, por este caso, coincide con esta expresión, entonces su diferencial es el mismo, tanto para du como du sub 1, es la misma expresión. En cambio, para el diferencial de b ya no es función seno, es función coseno, pero que requiere hacer el mismo ajuste por la constante 5. Entonces ajustamos en la integral, multiplicando por 5 dentro del diferencial y por 1/5 fuera. Y entonces tenemos que la integral del coseno de u diferencial de u es el seno de u, multiplicado por el 1/5 que tenemos fuera del integrando. Y entonces, al aplicar nuestra fórmula de integración por partes, al aplicarle, como en otros casos que ya vimos, al aplicarle la fórmula a esto, todo lo que corresponde, todo esto, al ser sustituido, queda multiplicado por el menos 2/5 que tenemos fuera. Y entonces aplicamos nuestra fórmula, que sería u por b, ahí lo tenemos, u por b, menos la integral de b por du. Entonces es de la nueva asignación con los subíndices. Es esta u por este diferencial, aquí lo tenemos, menos la integral de b, nuevamente, que es este mismo, por el diferencial de u, que es este de acá. Y hacemos la simplificación algebraica correspondiente. Aquí tendríamos que esto sería 1/5 de exponencial seno, pero ese 1/5 multiplicado por menos 2/5 nos da menos 2/25 del exponencial seno.
Aquí tenemos menos 2 por un quinto, nos da menos 2 quintos, que multiplicado por este signo nos da más 2 quintos, pero ese más 2 quintos multiplicado por este menos 2 quintos, por la propiedad distributiva, nos genera el menos 4 sobre 25. Y aquí nuevamente aplico propiedad conmutativa de la multiplicación, exponencial por seno diferencial. Y aquí observamos de que esta integral es exactamente la misma de la cual queremos calcular su antiderivada. Entonces aquí lo que procede, al regresar exactamente a la misma expresión aquí, salvo que aquí tenemos un coeficiente distinto, es hacer un paso algebraico. Es como si esto fuera nuestra variable que se repite aquí, y entonces nada más es cuestión de hacer un despeje por procedimiento algebraico. Vamos a nuestra incógnita, que es esta integral, vamos a asignarle una literal arbitraria a. Entonces en la parte que tenemos a la derecha, como último paso, vamos a hacer esta asignación. A esto le vamos a llamar b, sería menos un quinto de b, menos 2 sobre 25, a esto le vamos a llamar c, y aquí tenemos menos 4 sobre 25 de lo que esto sería, nuevamente la a que habíamos asignado acá, por ser exactamente iguales, pero claro, multiplicado por el coeficiente de menos 4 sobre 25. Y entonces aquí, al hacer nuestra ecuación, que sería la a por menos un quinto de b, menos 2 sobre 25 de c, menos 4 sobre 25 de a, nos queda esta expresión. Y entonces, al asociar esto con la a que tenemos a la izquierda, nos queda esta nueva expresión. Tendríamos que sumar 4 sobre 25 de a, sumamos los coeficientes de a, nos daría 29 sobre 25 de a, igual a lo que tenemos de por sí ya en b, que es esta expresión, y despejando la a, en este caso tendríamos que multiplicar por 25 y dividir por 29, entonces al multiplicar por 25 y dividiendo por 9 nos queda esta expresión, por lo que la integral que andamos buscando, esta a es esto de aquí, corresponde a menos 5 sobre 29 de b, y b es esta expresión de acá, entonces la sustituyo, menos 2 sobre 29 de la constante de la expresión c, que es esta expresión exponencial seno. Y como ya del lado derecho quedó totalmente antiderivado, entonces le sumamos la constante de antiderivación, y esto sería nuestro resultado. Aquí nada más, como comentaba, si pueden aplicar la propiedad conmutativa, toman a u como esto y esto como el diferencial de b, bueno, el resultado va a ser exactamente el mismo, nada más que el resultado parcial aquí cambiaría las constantes estas, no esperen que sea la misma, pero pueden hacerlo a manera de práctica para ver que el resultado sería exactamente el mismo. Aquí en este caso vamos viendo otro caso donde vamos a aplicar un procedimiento similar al anterior. Aquí también podemos cambiar el orden si quisiéramos, tomar a b como coseno de 5 teta o dejarlo tal y como está. Entonces en este caso, haciendo el proceso, tenemos que la u, al ser seno de 2 teta, su diferencial es 2 coseno de 2 teta, y el diferencial de b, hacemos el ajuste para poder aplicar la fórmula y nos queda un quinto del 5 de teta. Y aplicando la fórmula de por partes, obtenemos estas expresiones: u por b menos b por diferencial de u. Simplificamos: un quinto del seno de 2 teta por seno de 5 teta menos 2 quintos de la integral del coseno de 2 teta, 5 seno de 5 teta. Aplicamos la propiedad conmutativa para aplicar nuevamente la integración por partes, obteniendo esto. U sería ahora coseno de 2 teta, su diferencial menos 2 seno de 2 teta, el diferencial de b, haciendo el ajuste nuevamente para poder integrar correctamente, nada más que en este caso seno de integral de seno de u diferencial de u es menos coseno de u, entonces nos da menos un quinto del coseno de 5 teta.
Aplicamos la fórmula de integración por partes. Aquí observaríamos nuevamente que la u por b es esta u por esta b, menos la integral de p por diferencial de u, esta b por este diferencial de u, este de acá, este diferencial de u. Después de simplificaciones, nos queda menos 1/5 por menos 2 sobre 5, nos da más 2 sobre 25. Aquí menos por menos nos da más 2/5 por menos 2/5, y ese menos 2/5 multiplicado por menos 2/5 nos queda más 4 sobre 25. Y como en el ejemplo anterior, aquí obtenemos la misma integral que la cual estamos queriendo obtener su antiderivada. Entonces hacemos un procedimiento algebraico similar. Hacemos nuestra asignación A, B, C y A nuevamente. Y entonces por pasos algebraicos observamos que nos queda que A es igual a 1/5 de B, aquí lo tenemos, más 2 sobre 25 de C, que es esa expresión, más 4 sobre 25 de A. Y entonces, al asociar este del lado izquierdo, tendríamos que restar menos 4 sobre 25 de A, y sumando los coeficientes de esta expresión nos genera que la unidad menos 4 sobre 25 es 21 sobre 25 de A, igual a 1/5 de B más 2 sobre 25 de C. Por lo que al hacer el despeje multiplicando por 25 y dividiendo por 21, nos queda estas dos fracciones del lado derecho y ya quedando despejado lo que es A. Entonces, regresando a las expresiones originales, tendríamos que A es esta parte de aquí, la integral que realmente queremos obtener, es igual a 5 sobre 25 de B, que es esta expresión, más 2 sobre 21 de la expresión que corresponde a C, que es este producto. Aquí aclaro de que esta integral también se puede obtener aplicando identidades trigonométricas. Esto lo veremos en un video más adelante, donde una vez que veamos de potencias de funciones trigonométricas, vamos a ver caso de productos como este tipo aplicándole otra técnica. El resultado pues va a ser sensiblemente, la expresión sensiblemente diferente, pero que se pueden comprobar que son equivalentes a esta expresión. Pero eso ya lo veríamos posteriormente en otro video.